y he titulado la meditación de esta mañana El Padre de la Reina. El Padre de la Reina. Quiero compartir con ustedes 3 pensamientos que están en mi corazón y que veo en este Padre adoptivo que es el Padre de la Reina, y ya vamos a mencionarlo ahora al leer el pasaje. Así que regáleme su atención, y mientras el video viene allí, dele manija. Vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez el libro de Esther? Es un libro maravilloso donde podemos ver allí tantas cosas de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios puede levantar una vida y ponerla en alto, el Padre de la Reina. Esther capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer en esta mañana. Si usted quiere mirar acá la proyección, ahí tenemos la lectura. Dice así la palabra de Dios: pasadas estas cosas, ¿están allí todos? Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho. Ahora, recuerde usted que la esposa del rey fue destituida del palacio. ¿Sabe por qué fue destituida? ¿Ah? Suena muy duro eso, pero en cierto sentido sí. No quiso asistir a la celebración del rey, entonces fue destituida. Por eso empieza el texto: pasadas estas cosas, se acordó el rey, después de que le pasó la ira, se acordó el rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Versículo 2: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Versículo 4: y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo 5: había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Versículo 6: el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchachas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, es decir, a Hegai, y halló gracia delante de él, porque le hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10: Esther, ¿qué dice? Esther no declaró
cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. Y el versículo 11 finalmente dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo, ¿qué dice? Cómo la trataban. Ok, esta historia empieza con la destitución de una reina, la destitución de la esposa del rey de aquella época, del imperio. Ahora, sus colaboradores le sugieren que la vacante, escúcheme bien, no quede pues para siempre. Así que se idean una convocatoria, un reinado, podemos llamarlo de alguna manera, y allí menciona el nombre de la persona encargada de recoger las mejores o de convocar las mejores mujeres del imperio, del reino, para que pueda el rey tener personas allí que suplan en cierto sentido la vacante que estaba por la destitución de la reina. Y toda esta historia, escúcheme bien, nos lleva a una familia, nos lleva a Mardoqueo y su prima que más adelante pues nos narra la historia que se convirtió en su hija adoptiva. Es decir, Mardoqueo, que era su primo hermano, más adelante cuando sus padres murieron, los padres de esta joven murieron, mire lo que dice la historia: él la adoptó como su hija y la crió como su hija. Qué linda esta historia, qué lindo esto. Y aquí en esta mañana yo quiero que podamos estudiar un poco acerca de la vida de este hombre, de este primo que se convirtió en el padre adoptivo de esta bella joven llamada Esther, y que más adelante, por la ayuda de Dios, y escuche bien, por la buena crianza de su padre adoptivo, se convirtió en la reina del imperio. Una mujer humilde, un hombre humilde que fue llevado allí esclavo a este pueblo. Es un hombre que Dios lo usa de una manera poderosa, no solamente para levantar una mujer y colocarla Dios en un lugar muy alto, sino que él mismo, Dios lo levantó y lo colocó en el segundo lugar del imperio. Así termina el libro, con Mardoqueo sentado en el segundo lugar del trono y del imperio. ¿Está entendido, hermanos queridos? Los primeros 10 capítulos del libro de Esther nos sería muy interesante que usted los pueda leer, porque allí aprendemos, escúcheme bien, mucho acerca del carácter de Mardoqueo. Como padre, allí podemos aprender la sabiduría que este hombre ejerció con esta joven. Podemos encontrar la manera en que él dirigió la vida de esta joven ya como su hija adoptiva, y cómo él siendo una joven judía la llevó a la más alta posición del imperio que muchas mujeres aspiraban en aquellos días. Y esta mujer fue escogida como la reina según la historia que acabamos de mencionar en esta mañana. Vamos a mirar brevemente en esta mañana algunas cosas que me llaman la atención de Mardoqueo. ¿Es clara la historia? Es clara, ustedes la conocen porque son estudiosos de la Biblia. Pero quiero resaltar 3 cualidades poderosas que yo veo en la vida de este hombre. 3 cualidades tan poderosas que él ejerció con la vida de su prima y de su hija adoptiva, Esther, de cómo él
tomó esta jovencita desde pequeña, cuando sus padres murieron, la adoptó como su hija y luego le dio una formación tan poderosa, tan especial, tan hermosa, que a usted y a mí como padres en esta mañana nos darían mucha luz para ver cómo usted y yo podemos levantar hijos saludables, hijos que tengan, escúcheme bien, la influencia, la sabiduría, la capacidad para poder ejercer, para poder tomar posiciones muy importantes en la sociedad donde nos ha tocado vivir. Y para eso, pues nuestros padres juegan un papel muy importante en la vida. Ahora escúcheme bien, en el capítulo 2 y el versículo 7, allí encuentro la primera virtud, la primera característica que quiero resaltar en esta mañana de este hombre, de este padre responsable. Versículo 7 del capítulo 2, allí está, mire. Y había criado, ¿qué dice? A Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué dice, hermano? La adoptó como su hija. Allí tenemos la primera característica, hermanos queridos. Este buen padre lo vemos aquí ocupándose de la formación de su hija. Toma la responsabilidad de una joven que queda huérfana. Murió su padre, murió su mamá, por alguna circunstancia no lo menciona el texto, pero este hombre toma la responsabilidad de la formación de esta joven. Eso quiero resaltar en esta mañana. Ahora, él no tenía ninguna responsabilidad realmente. No tenía que tomar esta responsabilidad, pero él tomó esta responsabilidad al ver que esta niña quedó huérfana. Él tomó esa responsabilidad, la asumió y empezó un proceso de formación en la vida de esta joven. Ahora quiero que sepa una cosa: todo judío tenía muy claro el legado espiritual que debía dejarle a sus hijos. Eso es muy importante, hermano. Lo resalto en esta mañana también. Todo judío tenía claro el legado espiritual que debía dejarle a sus hijos. A veces yo veo que los padres modernos no tienen claro el legado espiritual que quieren o que deben dejarle a sus hijos. A veces no es claro eso en muchos padres. La mentalidad de un padre judío era diferente. Él sabía, tenía claridad en cuanto a ese legado espiritual, a cuanto a ese legado académico y moral que él debería dejar y representar y transmitir a sus hijos. El judío tenía muy claro eso. Este hombre tenía claridad en eso. Yo veo una claridad mental de cómo quería que esta joven fuera moralmente, intelectualmente, secularmente, espiritualmente. Eso es muy importante, hermano, que nosotros como padres, mamá y papá, tengamos claridad en cuanto a un legado espiritual para nuestros hijos. No solamente que usted tenga una preocupación de que sus hijos sean X o Y cosa en la vida, sean profesionales excelentes. Eso debe ser parte del legado que dejamos a nuestros hijos, y debemos esforzarnos para que nuestros hijos tengan una herramienta, una carrera profesional, tengan eso de parte de nosotros. Debe haber un esfuerzo, pero debe haber claridad en cuanto al legado espiritual que tú quieres dejar a tus hijos. Eso te dará a ti éxito en la crianza de tus hijos. Si tú no quieres, si tú no sabes, no conoces, no tienes entendimiento de lo que quieres transmitirle moralmente, espiritualmente a tus hijos, te vas a ver muy debilitado en este proceso de formación. Y todos nosotros necesitamos tomar esta responsabilidad que tomó Mardoqueo frente
a esta jovencita que quedó huérfana desde niña, siendo su prima. Él tomó la responsabilidad y él dijo: yo voy a formar la vida de esta joven. Ahora, mire el legado espiritual. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, allí está el legado que todo judío sabía, entendía que tenía que transmitir a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Esto es lo que todo judío transmitía espiritualmente. Aquí está el legado, mire. Y estas palabras, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, léalo conmigo. Versículo 8. Y las repetirás ¿a quién? Y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no, ¿qué dice? ¿Que qué? Ok. Hermanos queridos, este era el legado que todo judío transmitía a sus hijos. Todo judío tenía claro esto en la mente. Qué importante es que un padre tenga claridad sobre el legado espiritual de sus hijos. Hermano, métete esto en tu corazón. Te lo digo con sentimiento en esta mañana. Es muy importante que tú tengas claridad en cuanto a un legado espiritual de tus hijos. No solamente dejes un legado secular para tus hijos. Está bien que tú dejes una carrera. Muy bien. Te aplaudo por eso. Te honro por eso, hermano. Gracias a Dios por esos padres valientes que a veces se endeudan, consiguen el dinero de alguna manera para que sus hijos puedan ser o ingenieros o médicos o puedan ser gerentes, puedan ser economistas. Maravilloso, aplaudo tu esfuerzo en ese sentido. Pero escúcheme bien, tú no puedes olvidar que necesitas tener claridad. Padre, necesitas tener claridad como lo tenía un judío, como lo tenía de claro un judío. Este era el legado espiritual que ellos transmitían a la vida de sus hijos desde muy pequeños. Ellos sabían que tenían que repetirle la ley a sus hijos. Ellos sabían que tenían que meterle la palabra a sus hijos, al corazón, a los sentimientos, a las emociones. Sus hijos tenían que oír noche y día la repetición de la ley, tenían que leerla. Estaba en los dinteles, estaba en las puertas, estaba en los lugares visibles, en el baño, donde el joven iba, salía. Y aun si en la casa no era suficiente, cuando iban por el campo, cuando iban hacia el cultivo, hacia la finca, el padre iba repitiendo la palabra de Dios. El legado espiritual de un padre judío para su hijo era enseñarle, transmitirle, que el joven memorizara la palabra de Dios. Y Mardoqueo tenía muy claro esto. Él sabía de este legado espiritual con esta joven. Por eso vemos a Mardoqueo aquí, escuche bien, tomando esta responsabilidad de su parienta y ahora de su hija adoptiva. Y vemos también a esta joven teniendo una actitud, un comportamiento de obediencia. En toda esta bella historia, hermanos queridos, notamos la diligencia de este padre adoptivo, pero también notamos la obediencia de esta joven, y por eso la vemos cosechando el gran fruto de llegar al trono del imperio.
Mire el versículo 20, quiero resaltar. Mire este versículo, el versículo 20 del capítulo 2 de Esther. Mire lo que dice. 2:20. Y Esther, ¿quién? Según le había mandado Mardoqueo. ¿Qué pasaba? No había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él, ¿qué dice? Le educaba. Hermanos, qué lindo encontrar actitudes así como en los hijos para que ellos reciban nuestra formación. No solamente este hombre era muy diligente. Note usted que había una educación permanente en la vida de este hombre. Una educación permanente. Pero también él encontró en ella una recepción permanente, una aceptabilidad en esta joven que no tenía los genes de él, no era su padre biológico, sencillamente era un pariente, sencillamente era un padre adoptivo al cual ella lo adoptó también. Primero él adoptó y luego ella lo tuvo que adoptar cuando creció. Pero escúcheme bien, en ella había una cuestión que me gusta mucho. Su padre le dijo esto, mire, le dijo: hija, en este proceso que nos hemos metido, yo te voy a pedir que tú no digas que eres judía. ¿Por qué era tan peligroso decir que era judío en esa época? Por las condiciones que se estaban viviendo. Los judíos estaban esclavos. Entonces él la orienta, la aconseja y le dice: hija, te pido el favor que no digas que eres judía. Y ella dice, escúcheme bien, ella acató esto. Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Qué linda actitud esta. Se necesita que nuestros jóvenes tengan esta actitud así. Un joven que tiene una actitud de aprender de sus padres. Un joven que tiene la prioridad de aprender de sus padres. Es un joven triunfador en el mañana. Es un joven que va a llegar muy alto el día de mañana. Un joven que valora la enseñanza de la casa, que valora la enseñanza de papá y mamá. Es un joven que va a llegar muy alto. Va a estar sentado en un trono, teniendo autoridad, siendo influencia para otros, porque la enseñanza de la casa. Cuando hay padres que tienen esta visión, este legado, como el que tenía Mardoqueo, y uno encuentra hijos, hijas con esta actitud, son jóvenes que se convierten en una flecha que en el día de mañana da en el blanco. Pero padres, necesitamos tomar nuestra responsabilidad, como dice aquí. Él la educaba, como cuando él la educaba. ¿Cuántos de ustedes es una prioridad la educación de sus hijos? La formación de sus hijos, la capacitación de sus hijos, el discipulado de sus hijos, el legado espiritual. ¿Cuántos de ustedes es una preocupación que su hijo entienda el plan de salvación que usted no entendió en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes tienen la carga por un legado espiritual en sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen una carga de un legado secular para la vida de sus hijos? Necesitamos ser responsables con la formación, con la educación de nuestros hijos. No importa, ni siquiera aquí es el padrastro, hermano. Ni siquiera es el esposo de la madre. No, él se convirtió en un padre adoptivo. Es una parienta un poco lejana, es su prima. Si aquí hay un hombre que nos da una lección de responsabilidad paternal, ¿cuánto más usted y yo, que somos biológicamente el padre de un hijo? Necesitamos ser responsables, escúcheme bien, con la educación
la formación, el discipulado, el moldear la vida, el carácter de nuestros hijos, para que ellos puedan dar en el blanco el día de mañana. Yo le pregunto en esta mañana, ¿por qué esta mujer llegó a ser de tanto impacto? Porque hubo un padre que impactó su vida. No solamente fue la mano de Dios, Dios estuvo allí obviamente, pero podemos ver en los primeros 10 capítulos, por eso lo animo que se lo lea esta semana o este mes, léase los 10 primeros capítulos. Usted va a ver la sabiduría de este hombre, usted va a ver la diligencia de este hombre, usted va a ver la responsabilidad de este hombre, usted va a ver cómo este hombre la educó, la formó, la preparó en todas las áreas de la vida de esta mujer. Los primeros 10 capítulos, léaselos. Por eso esta mujer llegó a esa posición, porque aquí no hay la mano de una mujer, esta es la mano de un hombre. A veces en la vida de un hijo está mayormente la influencia de mamá, pero aquí no está la influencia de mamá, aquí no hay mamá, aquí está la influencia de papá. Pero se necesita que el padre ejerza un liderazgo conductor, un liderazgo formativo en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijos. Yo he visto en esta área, hermanos, una confusión en muchos padres. Muchos padres tienen esta confusión. ¿Sabe cuál es? Se han limitado solamente a ser proveedores, pero no formadores, no discipuladores, no educadores, solamente son proveedores. Se limitaron a proveer y proveen muy bien. La nevera está llena, el cuarto está lleno de maíz, está lleno de arroz. Se limitaron a darle maíz a los hijos, arroz a los hijos, comida, zapatos, vestidos, y está bien. Pero muchos padres tienen esta confusión. Piensan que criar un hijo es solamente ser un proveedor. Pero aquí tenemos un padre que fue proveedor, que fue educador, que fue formador, que fue discipulador. Por eso vemos una mujer en el pináculo del éxito. Nadie lo hará por ti, hermano. No evadas una gran responsabilidad y una gran oportunidad, un gran espacio que Dios te ha dado para moldear un pedazo de barro, darle forma en la vida. A este hombre se le entregaron como un pedazo de barro sin formas, pero él le dio forma y la llevó y la convirtió en la reina del imperio. ¿Qué tuvo que ver el padre? Mucho. Ahí está la mano de papá de este hombre en la vida de esta mujer. Me preocupa que muchos padres han delegado su responsabilidad de formar, de educar, de discipular. La delegaron. La delegaron en el colegio, la delegaron en el jardín, la delegaron en la iglesia, la delegaron en la abuela, porque hoy muchas abuelas después de 40, después de 80 años nuevamente están criando. Delegaron la educación, la formación, el discipulado de sus hijos. Y yo bendigo a los abuelos, pero tengo que decir que los abuelos, cuando llegan a esa edad y han cumplido su ciclo de criar, ya se convierten en personas que tienen muchas falencias para poder formar la vida de un joven de una manera excelente. Todos los abuelos que yo conozco y que forman nietos
tienen falencias, tienen falencias, tienen falencias, porque Dios no les dio esa responsabilidad. Después de que usted ya crió, usted no debe echarse esa carga de criar los hijos de sus hijos. Observe usted la vida de los hijos que han sido criados por abuelos. Ahora hay excepciones, pero escúcheme bien, la gran mayoría de los hijos que han sido criados por abuelos son jóvenes que tienen difíciles rasgos de comportamientos desenfocados en la vida. Porque el abuelo tiene la tendencia de ser alcahuete en la vida. Por eso yo le he dicho a mi hijo desde hoy, no, yo no voy a criar tus hijos. No voy a criar tus hijos. No voy a criar tus hijos. Para eso te estamos dando herramientas para que tú tengas las herramientas y cuando te toque afrontar eso de ser papá, tú vas a tener los resultados, vas a tener el fruto para que tus hijos los críes tú con tu esposa. Y mi esposa piensa lo mismo. Hermano, esa papá y a mamá a quien Dios le dio la responsabilidad de educar, de formar y de discipular el carácter de nuestros hijos. Usted me dice, pastor, pero ¿cómo hago yo con mi hijo? Yo trabajo. Sí, yo sé que si usted trabaja, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Escúcheme bien, los hijos que son criados por los abuelos tienen serias falencias en sus caracteres. Asuma su responsabilidad de formar, discipular y educar. Este hombre asumió su responsabilidad. Le tocó. Lo hizo con gusto, con agrado, con alegría, pero asumió su responsabilidad. Me gusta, él dice, como cuando él la educaba. Pero ¿sabe por qué era un hombre efectivo en la educación? Porque tenía claro el legado espiritual. ¿Cuántos de ustedes me están comprendiendo? Tenía claro el legado espiritual. Y escúcheme bien, tenía claro el legado secular. ¿Sabe quién la llevó a que se candidatizara al reinado? Él. ¿Fue idea de él? Él fue quien le dijo, le habló al oído. Le habló al oído. Él la formó como una reina y la formó como una mujer de carácter, como una mujer, la educó muy bien, la formó muy bien, la discipuló muy bien, le transmitió el legado espiritual. ¿Por qué digo que le transmitió el legado espiritual? Porque cuando ella estaba sentada ya en el trono, ¿quién salvó al pueblo de Israel? Ella. No se olvidó de su pueblo. No se olvidó de su responsabilidad espiritual con su pueblo. El legado espiritual fue transmitido excelente en la vida de esta joven. Pero también el legado secular, si podemos llamarlo así de alguna manera, el hecho de que ella se sentara en el trono. En eso temporal él la preparó y la formó para que llegara allí. Pero también la formó para que fuera la libertadora, la persona que Dios usara. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que Dios librara al pueblo de Dios. ¿Está entendido? Qué importante es que seamos responsables con nuestros hijos. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Segundo pensamiento:
Mire el versículo 10 del capítulo 2. Volvamos al versículo 10. Allí tengo el segundo pensamiento que veo en este hombre maravilloso llamado Mardoqueo. Y era un esclavo. Fue un hombre que llegó allí, no llegó allí por viajes de negocios. Él llegó allí siendo un esclavo. Mire el versículo 10. Qué lindo esto. Esther no declaró cuál era qué, su pueblo ni su parenta, porque Mardoqueo, ¿qué dice? Le había mandado que no qué, que no le declarase. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Escúcheme bien. Una comunicación permanente con su hija. Comunicación. Hay comunicación con la hija. Mardoqueo no solamente la había educado bien, había tomado la responsabilidad, sino que se mantuvo con ella en una comunicación, escuche, clara y permanente. Una comunicación tan clara y tan permanente. Mire lo que dice aquí, en este escenario que están viviendo, él le comunica aquí las cosas que él está percibiendo de Dios y le dice primero: hija, te pido el favor que no digas que eres de tu pueblo. No vaya a decir que usted es del pueblo de Dios, porque eso le puede cerrar las puertas a usted en el reinado. Y me imagino a este hombre comunicándole, explicándole a su hijastra, a su pariente, de las consecuencias, de los problemas que generaría si ella comunicara. Ahora, obviamente que en un reinado todo el mundo tiene que representar un lugar. Ella tenía que informar eso, pero escúcheme bien, ella ya está adiestrada, le ha comunicado a su padre lo que ella debe decir cuando esté participando en esto. Hermanos queridos, qué lindo es que aprendamos a tener comunicación entre padre e hijo, hijo-padre. Eso es poderoso en la vida. Eso es saludable. Eso es saludable. Eso es formativo. Eso es transformador en la vida de una persona. Y él entonces, en esa comunicación, le dice a ella: mire, hay una vacante en el reinado. ¿Y sabes qué? Están convocando a todas las niñas bonitas, hermosas y bellas. Comunicación. Yo quiero que tú vayas allí. La anima y le dice: vamos a ir a ese reinado, vamos a participar. Le comunica que la reina Vasti había sido destituida, había sido quitada, y le comunica la decisión del rey por el consejo de sus colaboradores de buscar una nueva reina para la corte. Mire la comunicación, hay una comunicación tan clara, tan clara. Claro es, se necesita una reina. Tú vas a participar en eso. Yo te voy a preparar en eso. Tú vas a participar. Hay una comunicación clara y permanente donde él la entera, donde él le está informando permanentemente de lo que está pasando en el imperio. Y luego en este contexto él le dice: tú vas a participar, pero te pido que no informes que tú eres judía. Comunicación clara. Qué lindo que cuando sus hijos van a la universidad usted les comunique tan claramente: hijo, tú vas a un lugar minado. Allí la universidad es un lugar que tiene minas. Tú vas a pisar en tierra minada, pero tienes que ir allá porque es parte de tu formación. Pero quiero decirte, hijo, hija, que la universidad es un territorio minado para ti. Allí hay minas. Tú puedes pisar en ciertos lugares y eso te puede explotar. Qué lindo cuando uno a sus hijos
los informa con claridad y les dice que la universidad hay peligro. Si él hace esto es peligroso. Qué lindo que haya una comunicación en este sentido. Pues yo eso es lo que veo aquí en Mardoqueo, una comunicación tan clara y permanente. Claridad en la comunicación y permanente. ¿Cuántos de nuestros hijos los mensajes que usted y yo les damos son confusos? Confusos. Pero esta joven recibió una clara comunicación, una clara comunicación. Y le voy a decir algo más. No solamente antes del reinado, cuando ella ganó el reinado, la comunicación siguió. Mire el versículo que quiero compartir con ustedes. Vaya conmigo. El versículo 22. Versículo 22. Del mismo capítulo. ¿Están allí? Mire lo que dice. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo que denunció a la reina Esther, ¿qué le dice? Y Esther lo dijo al rey en nombre de qué. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Ah? Mire, estando ya la reina en el palacio, ella, escúcheme bien, le comunica al rey lo que se está planeando contra el pueblo de ella. Pero ¿sabe quién está involucrado en esto? Mardoqueo. Mardoqueo ya había hablado con ella. Y Mardoqueo sigue en comunicación con la mujer que él formó, con su hija adoptiva, que ya está sentada en el palacio. Sigue en comunicación con ella. Y mire el versículo 14 del capítulo 4. Vamos a leerlo rápidamente. 4:14. Quiero que lea este versículo. 4:14. ¿Están allí? Mire lo que dice. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para qué? Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado aquí. Allí hay una comunicación con ella. Él le comunica y le dice: hijo e hija, hay un plan contra nosotros los judíos. Comunícaselo al rey. Háblale al rey. Y entonces veo como que ella pone un poco de resistencia y dice: pero es el rey. Y mire lo que él le dice: porque si callas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Porque ella estaba temiendo en cierto sentido. Había un poco de temor en ella. Y le dice, seguramente en esa conversación con su padrastro, le dice: es el rey, puedo morir. Es complicado que yo le cuente, le hable de esto al rey. Y mire lo que le dice el papá. Le dice: mira Esther, si tú callas en este tiempo que se está planeando esto contra nosotros, escúchame bien, hija, de otro lado vendrá respiro. Pero no pierdas la oportunidad de que Dios te use a ti, hija. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mira lo que, mas tú y la casa de tu padre, ¿qué le dice? Perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado a quién. Comunicación. Comunicación. Aquí está hablando de la razón por la cual ella está allí. Le está hablando a su hija, escúcheme bien, del futuro de su pueblo.
Le está hablando aquí de cosas muy profundas. Hay comunicación. Qué importante es la comunicación entre padre e hijo, hijo-padre. Qué importante es esto, hermanos queridos. Que haya una comunicación transparente, clara y continua. No importa. A veces esa comunicación va más allá del matrimonio de nuestros hijos. A veces esa comunicación va más allá del grado profesional de nuestros hijos. A veces esa comunicación va más allá de la ida, de la partida de nuestros hijos ya a su nuevo hogar. A veces aquí hay una comunicación después de que ella está sentada en el trono. Vemos a este hombre todavía comunicándose con su hija, porque se requiere. Para muchos padres es una cuestión muy difícil afrontar la comunicación con sus hijos. Para muchos padres es un coco para muchos. A veces, como dije, la comunicación es mejor con la madre y no con el padre. Pero cuando tú tienes una comunicación así, ¿cuántos de ustedes en esta mañana reconocen que tienen una comunicación clara, profunda y constante con sus hijos? Cuando hay ese tipo de comunicación con ellos, tú puedes conocer quiénes son sus amigos, puedes conocer sus sentimientos. ¿Cuántos padres llegaron a su casa y encontraron a su hijo colgado, se ahorcaron? Eso pasa hoy en nuestro mundo. ¿Cuántos padres no conocen los sentimientos de sus hijos? No los conocen. ¿Cuántos padres no conocen las inclinaciones de sus hijos? ¿Cuántos padres descubrieron que sus hijos son homosexuales? O descubrieron que su hija es lesbiana. Le gustan las mujeres a su hija. Lo descubrieron mucho tiempo atrás, pero nunca hubo una comunicación para descubrir los primeros síntomas, las influencias, lo que se estaba presentando 3 años atrás, antes de llegar a esa condición. ¿Cuántos padres no conocen las inclinaciones vocacional de sus hijos? Por ejemplo, lo que a ellos les gusta, el perfil que ellos tienen para estudiar, para trabajar. ¿Cuántos padres no conocen? Porque no hay comunicación. Incluso muchos padres desconocen las experiencias personales que sus hijos han tenido. A veces muchos de ustedes desconocen la experiencia personal de sus hijos con Dios. Muchos de ustedes no saben ni están seguros de que sus hijos sean salvos. ¿Tú conoces algo de las experiencias personales, de las experiencias espiritual personal de tus hijos? ¿Conoces de eso? ¿Estás enterado de lo que ellos sienten? Ese tipo de cosas se conocen cuando hay comunicación permanente, clara y cristalina. Este hombre tenía comunicación poderosa con esta jovencita que la vemos allí sentada en el trono del imperio. ¿Cuántos hijos todavía están esperando, aguardando por el beso, por el abrazo que tú les debes a ellos desde hace mucho tiempo atrás? Y por tu ausencia, por tu indiferencia, ese tipo de cosas no han habido en la vida de ellos. 2 pensamientos poderosos aquí en la vida de este hombre. Número 1, un hombre responsable. Un padre con responsabilidad, que tomó su responsabilidad a pecho, con alguien que no era su hija biológica, era sencillamente su prima. Pero él tomó su responsabilidad y afrontó esta responsabilidad. En segundo lugar,
es un hombre que vemos que se comunica permanentemente con la joven, se comunica permanentemente, la tiene al día, le comunica de lo que está pasando en el imperio, de las cosas que están sucediendo, la tiene enterada, habla con ella, le dice, mire, la reina fue destituida. Luego le dice, el rey o los consejeros le sugirieron al rey que convocara mujeres bellas, y el rey aceptó esto, y él lanzó un decreto convocando a muchas jóvenes, y luego le comunica, yo quiero que tú te metas allí, yo quiero que tú participes. Luego él sigue comunicándose, luego ella gana el reinado, se convierte en la reina, en la esposa del rey, pero más adelante la seguimos viendo a ella en comunicación permanente con su padre. Y número 3, y lo dejo ir para que coma con papá en esta mañana. Mira el versículo 11, capítulo 2. Regáleme atención en esto, por favor, regáleme, escúcheme. Este es mi punto más importante de mi meditación en esta mañana. Lea conmigo el versículo 11. Escuche, léalo. Y cada día, repítalo, grábese esa frase. A ver, ¿quién me la dice de memoria? Fácil, ¿no? ¿Cada cuánto? Escuche, ¿cada cuánto? Hermano, ¿cada mes? ¿Cada semana? ¿Cada año? ¿Cada día? Padres, cada día. Padres, mamá, cada día. Cada día. Cada día. Mire, cada día Mardoqueo se paseaba por ¿dónde? ¿Dónde estaba ya esta joven? Ya estaba en el reina, ya estaba en el trono. ¿Dónde estaba? Lea el texto, hermano. ¿Dónde estaba ella? Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ya no estaba en su casa. ¿Sabe dónde estaba? Estaba en el proceso de formación fuera de la casa. Escuche, ¿cuál es mi pensamiento aquí? ¿Cuál es mi pensamiento aquí? Un buen padre es alguien que sigue los pasos de la vida de sus hijos. Tal vez algún joven está pidiendo, pastor, ¿usted quiere que mi papá sea un vigilante mío? Hay jóvenes que no les gusta. ¿Sabe qué significa esto? ¿Cuántos de ustedes como padres podrían decir en esta mañana en un 100%, yo conozco los pasos de mi hijo? Cuando uno conoce los pasos de sus hijos, escuche esto por favor. Cuando uno conoce los pasos de sus hijos, usted nunca se llevará sorpresas. Porque antes de que ellos den el próximo paso en falso, usted está allí como un Mardoqueo para decirle, hijo, no diga que usted es judío. Ahí está usted para decirle, hijo, no se meta en eso. Ahí está usted para decirle, hijo, eso no te conviene. ¿Sabe por qué? Este hombre todos los días
ya no estaba con él en la casa, ya estaba en el palacio, en el proceso de formación para ser elegida, escúcheme bien. Pero él se iba todos los días, se paseaba por el patio de la casa, y sabe, él allí estaba, escuche esto, estaba pendiente de dos cosas específicamente, dos cosas. A ver, alguien que lea ese texto y me las diga. ¿Cuáles eran las dos cosas? Dice, para saber, ¿qué dice? Cómo le iba y cómo la trataban. Para un padre debe ser muy importante cómo le va a sus hijos. Debe ser muy importante. Para un padre no es satisfactorio que vea a un hijo llorar porque está fracasado. Para un padre verdadero, un padre de verdad, debe ser muy importante cómo le va a su hijo, cómo le va en el colegio, cómo le va en la universidad, cómo le va en su primer trabajo, cómo le va en eso que está haciendo por primera vez, cómo le va a su hijo en su matrimonio. Es muy importante para un padre cómo le va a tu hijo. Debe ser una carga de tu corazón que te lleva a ti a rendirte delante de Dios, a ayunar y a orar y a buscar su presencia. ¿Cómo le va a tu hijo o a tu hija? Debe ser una preocupación de tu corazón como padre genuino. Y por eso él se iba todos los días allá. Todos los días. Repito esto, todos los días. Él quería saber los pasos de su hija. Él quería saber cómo le iba. Y luego quería saber cómo la trataban. Era una joven judía. Estaba expuesto a grandes peligros. Era una joven esclava. A él le interesaba saber paso a paso, día a día, lo que pasaba en estas dos áreas de la vida de su hija. Cómo le iba y cómo la trataban. Un buen padre es alguien que se entera paso a paso de la vida de sus hijos. Paso a paso. Perdónennos, hijos, si a veces usted ve que sus padres son así. Quiero que valore, usted tiene un excelente padre. Usted tiene un excelente padre. Si es alguien preocupado por cómo le va a usted y cómo lo tratan a usted, cómo le está tratando la vida, es muy importante. Y aquí tenemos a este hombre, lo vemos allí preguntando permanentemente en el patio, permanentemente. Y estas dos cosas, escríbalas en su corazón: saber cómo le iba a su hija y cómo la trataban. Dos preocupaciones. Eso nos da a entender el lugar que ocupan tus hijos en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Eso muestra cuánto amas tú a tus hijos, cuánto los amas. Y si hay una época donde usted necesita seguir paso a paso la vida de sus hijos, ¿sabe cuándo es? Cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. En las diferentes edades debe haber un interés para que usted pueda conocer paso a paso la vida de sus hijos. Conozca sus sueños, conozca sus anhelos, ellos los tienen. Conozca sus aspiraciones, conozca los amigos, conozca de quién están enamorados, de quién están enamoradas. Muchas veces usted no ha visto cuando a ellos se les empieza a despertar esa cuestión. Uno debe estar allá para decirte: hijo, hija, eso no es
así todavía. Y la segunda preocupación revela el estado de alerta que él tenía. Alerta que él tenía frente a todo el peligro que rodeaba y le podía hacer daño a la vida de su hijo. Entonces no solamente cómo le estaba yendo en la vida, sino que estaba alerta a ver si alguien la atacaba, alguien la denunciaba, alguien se interfería, porque él sabía los peligros que habían. ¿Cuántos de ustedes conocen los peligros que sus hijos y nuestros hijos tienen en estos días? Nuestros hijos tienen muchos peligros, muchas presiones del momento. Hay muchas presiones en la vida, totalmente, hermanos queridos. Pero ¿sabe cuál es mi pensamiento aquí? Usted debe conocer los pasos de sus hijos. Conozca los pasos de sus hijos. Muy importante, hable de todos los temas con ellos. Y por último, mire el versículo, capítulo 10, versículo 3. 10:3, cierro con eso. ¿Sabe qué veo aquí? Veo un padre cosechando fruto del esfuerzo por sus hijos. Mire lo que dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo, repita eso, después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró ¿qué? El bienestar de su pueblo, y habló ¿qué? Para todo su linaje. Escúcheme por favor. ¿Quién cree usted, aparte de Dios, quién cree usted que ayudó para que él llegara a convertirse en el segundo allí? Su hija. Pero note usted que este hombre era un hombre que le gustaba buscar el bienestar de los demás, y era un hombre que hablaba paz. Un hombre que está cosechando el esfuerzo de criar unos hijos bien, una hija bien, con excelencia. Un hombre que nos enseña en esta mañana a ser excelentes, responsables con nuestros hijos. Sabe, hermanos queridos, que muchos de nosotros, usted y yo, en el futuro vamos a cosechar, vamos a recibir, vamos a bendecir, vamos a ser bendecidos por el esfuerzo que usted y yo hemos hecho por la vida de nuestros hijos. Yo bendigo a esos padres, esos hijos que no solamente llevan ramos de flores a una funeraria cuando el padre y la madre mueren. En estos días tengo una familia amiga que viven en los Estados Unidos. Y en estos días llegaron por acá. Llevan como unos 15 días por acá. Y entonces ella tiene la mamá viviendo en Barranquilla. Y entonces ellos vinieron acá, inmediatamente vinieron. Una de las primeras cosas, ellos vienen acá de vacaciones porque viven en Estados Unidos y en estos días están de vacaciones. Entonces se vinieron, pero una de las primeras cosas que ellos tenían en el plan de vacaciones era visitar a la mamá en Barranquilla. Entonces ella llegó, se fueron a Barranquilla, estuvieron unos días en Cartagena y luego estaban con la mamá. Escúcheme, el día antes
de llegar a Barranquilla. Ella estuvo con su mamá saliendo por allá, hablando y toda la cuestión. Esa noche la señora se acostó y el otro día amaneció muerta. Hoy la están velando o la están enterrando en estos, eso, hoy, lo más probable es que hoy. ¿Qué resalto de esto? El esfuerzo de unos padres responsables como Mardoqueo. No en un 100%, pero en un alto porcentaje debe ser recompensado por los hijos el día de mañana. Y muchas veces, escúcheme bien, muchas veces esa recompensa es que tú no abandones nunca a tus padres, nunca los abandones. Siempre debe haber una porción de todo lo que entra a tu nuevo hogar para poder bendecir tus padres. Siempre debe haber respeto por tus padres. Siempre debe haber un cariño muy especial por tus padres. Más que cualquier otra persona, tú debes darle cariño hasta el último día a tus padres. Aquí vemos una joven recompensando a su padre. Una joven que está recompensando, ayudó. Obviamente está la mano de Dios en todo esto, pero aquí hay una joven que ayudó para que su padre se convirtiera en el segundo. Ahora él tenía de por sí características personales muy atractivas. Era un hombre que siempre hablaba paz a su linaje. Eso quiere decir a sus hijos. A ella le habló paz, a sus hijos les hablaba paz, a sus nietos declaraba paz sobre su linaje. Pero aparte de eso era un hombre que buscaba el bienestar. Pero no hay duda que aquí hay una recompensa por parte de su hija Esther. Cuando ya ella estaba sentada en el trono, una pequeña ayudadita para el viejo que se esforzó y me llevó a que yo estuviera aquí. Dele un aplauso a su padre y a su madre en esta mañana. Amén. Póngase en pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Levanta tus manos. Bendice a tus padres hoy. Bendícelos. No se puede dejar a mamá a un lado. Bendiga a papá y a mamá, no importa los años que tengas. Bendícelos. Si tienes a tu mamá y a tu papá a tu lado, pon tu mano sobre él. Aleluya. Levanta tu voz, dígale: Señor, te doy gracias por esta mujer, por este hombre. Hágalo. Acércate allí. Acércate. Especialmente a tu padre el día de hoy. Dígale: papá, gracias. Algo has tenido que aprender de tu papá, de tu mamá, de lo profundo de tu corazón. Haga un clamor a Dios por sus padres. Hay que vencer las barreras, hermano. El diablo es el número 1 en levantar barreras entre padres e hijos. Pero la Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos se desatará un espíritu que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto quiere decir que por mucho tiempo el diablo ha levantado barreras entre padres e hijos.
Si levanta tu corazón a Dios, dígale: Señor, se caen las barreras que tengo con mi Padre. Dígalo. Empieza a orar por eso. Señor, se caen las barreras, se caen las murallas que Satanás ha levantado entre el corazón de mi Padre y el corazón mío, el corazón de mi madre y mi corazón. Se caen esas barreras, Señor. Se caen esas barreras en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu voz. Es un momento para bendecir a papá y a mamá. Señor, gracias por el Padre que me usaste para engendrarme. Gracias por el Padre que estuvo allí. Gracias por el Padre que no estuvo allí, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana. Libero mi corazón de odios. Libero mi corazón de heridas en esta mañana. Libero mi corazón de barreras. Libero mi corazón de tristeza, de dolores, de heridas en esta mañana. Y yo le pido al Espíritu de Dios que traiga sanidad sobre esta relación Padre-Hijo, Hijo-Padre. Vamos, hermano, orando. Levanta tu voz para bendecir a papá. Bendice a ese viejo. Bendiga a ese viejo lleno de arrugas. No pienses en sus defectos ahora. Piensa en él como persona. Si no es salvo, dígale: Señor, salva a mi padre. Salva a mi padre, sálvalo. Si no es salvo, dígale: Señor, salva a mi madre. Sálvalo, sálvalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta a tus padres allí. Vas a bendecirlos. Señor, gracias por ese papá, esa mamá. Sin ellos hubiera sido imposible existir. Bendice a mi padre, bendice a mi madre. Desde la distancia bendigo a mi madre en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Trae una restauración a la familia. Trae una restauración a la relación de padres e hijos, Señor. Trae una restauración poderosa. Ora por tu padre allí, ora. Ora, levántalo. Señor, levántalo, Padre, levántalo. Esposa, ora por tu esposo. Ora. Es posible, todo el mundo tiene la oportunidad. Ese hombre puede cambiar. Quita tu mirada de sus malos tratos. Empieza a orar por tu padre ahora. Esposa, ora por tu esposo. Dígale: Señor, tócalo. Tú puedes hacer de mi esposo un hombre mejor que Mardoqueo. Tú puedes hacer que mi esposo, mi padre, tenga un corazón como el del Padre Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, yo hablo paz sobre mi padre hoy. Hable paz. Hable paz sobre su linaje. Hable paz sobre sus hijos. Hable paz sobre su papá. Hable paz sobre su mamá en esta mañana. Hable paz sobre su esposo. Hable paz sobre sus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, se caen las barreras del diablo. Barreras se caen, se pudren. Las barreras se pudren, se caen. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: yo declaro paz sobre ti, varón. Declaro paz sobre ti, papá. Declaro paz sobre ti. Hable paz sobre su linaje.
Hable paz sobre su linaje. Así era Mardoqueo. Hable paz sobre sus hijos. Vamos, Padre, levante esa oración. Hable paz sobre sus hijos. Hable paz sobre esos hijos. Hable paz. Hable paz. Anhele el bienestar de ellos. Dígale: Señor, de aquí en adelante me voy a preocupar cómo están. Me voy a preocupar cómo están. Cómo les va. Cómo les va. Voy a preocuparme, Señor. Si alguien está contra ellos, voy a preocuparme. Hable paz sobre su familia, sobre su casa. En el nombre de Jesús. 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 Gloria al Señor. Hermanos, quiero dejarles una tareita. Léase en estos días los 10 primeros capítulos del libro de Esther. ¿Está entendido? Léase este texto. Léase este libro. Que Dios lo bendiga. Y declaro paz sobre su familia.